Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión con Carlos Aquiles Amezquita Juárez, en temas diversos e importantes. Te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán. Apreciables televidentes, llegamos nuevamente a la intimidad de sus hogares. El día de hoy, como lo hemos acostumbrado, cada semana preparamos un tema para que usted esté enterado del acontecer nacional. El día de hoy pues tenemos la visita de licenciado Elmer García. Él es consultor con un amplio currículum a nivel nacional. Licenciado, sea bienvenido a este programa. Es un gusto que podamos compartir el día de hoy un tema tan interesante como es la reforma electoral. Sea bienvenido, y si usted quiere brindar un saludo al pueblo de Totonicapán, le dejamos el espacio y tiempo. Sí, gracias Carlos, gracias por la invitación, gracias también a tus televidentes. Sé que también se escucha y se ve por internet, en YouTube. Entonces, nada, aquí platicando un poco del tema electoral, las reformas electorales, que creo que es algo de suma importancia y de interés para todos los ciudadanos, y desde ya un saludo a todo el pueblo de Totonicapán. Vamos a empezar el tema, ¿verdad? Es sumamente interesante. Nos estamos acercando ya a un evento electoral. Prácticamente tenemos ya pocos meses y la población tiene que estar bien enterada de todo lo que está pasando y cómo se han dado ciertos cambios. ¿Por qué razón surgió la inquietud de este cambio de la ley electoral? Ya, te comento, Carlos, el cambio de la ley electoral se viene trabajando por un grupo desde el 2012, para ponerle alguna fecha, porque la ley electoral de partidos políticos siempre es sujeta a cambios. Sabemos de que la política es dinámica, el sistema de partidos políticos en general también, y entonces desde el 2012 se viene trabajando la reforma, que por fin culmina en la reforma a la ley electoral del 2016, y es ahí donde se llevan a cabo los cambios. Te menciono el año desde cuando se empieza a trabajar, porque se empieza a ver que el sistema político es necesario cambiarlo, que las reglas del juego para en unas elecciones sanas es necesario también cambiarlo, las reglas, el sistema y en general todo lo que tenga que ver con no solo las elecciones generales, sino cómo se manejan, administran y regulan los partidos políticos. Tenemos entendido que dentro de las reformas está una nueva inquietud que también surgió como necesidad no solo de la población, sino principalmente de los migrantes, el voto de los migrantes. Sí, esto también es parte de la reforma del 2016. Esto lo que permite es que todas las personas, todos los guatemaltecos que residan fuera del territorio de la República puedan ejercer el derecho al voto. Hay varias aristas que creo que son importantes mencionarlas. Primero, aclarar que el voto en el extranjero va a ser la primera vez en toda la era democrática de Guatemala que se va a llevar a cabo en estas elecciones 2019. El otro punto importante es que únicamente nuestros connacionales en el extranjero van a poder votar por presidente y vicepresidente. Es decir, no incluye votos para diputaciones, ya sea por distrito electoral, que es algo que muchos pedían. Es decir, hay muchos, por ejemplo, de Totonicapán que viven en el extranjero que les hubiera gustado votar por su representante en Totonicapán. Pero en esta modalidad que fue aprobada en la reforma del 2016, únicamente se va a poder votar por el binomio presidencial. Otra cosa que es importante también es que para que sea en igualdad de condiciones, van a poder votar únicamente los que estén empadronados, y esto significa que van a poder empadronarse únicamente las personas que cuenten con DPI. Suena algo que debería ser lógico, pero la realidad de nuestros connacionales es que no todos, no el 100% de los mayores de edad cuentan con DPI. Y
Obviamente los que cuentan con DPI tampoco el 100% cuentan con empadronamiento. Si bien es cierto, el número de empadronamiento coincide con el mismo número del CUI del DPI, también es cierto que el empadronamiento no es automático, lo que quiere decir que aunque cuenten con el documento personal de identificación, tienen que acercarse, en este caso al consulado, para poder empadronarse y adquirir entonces ya el derecho para ejercer el voto. ¿Estarán preparados los migrantes para poder votar? Porque hay una serie de inconvenientes, ¿verdad? Tenemos a muchos guatemaltecos residentes allá que muchos se han ido mojados, pues no están legales. Me imagino que el número va a ser un poco más reducido. Y si no será tan dificultoso, ¿verdad? Porque las ciudades grandes pues dificultan mucho el ir de un lado a otro. Y muchos de los migrantes que están trabajando también, dependiendo del día en que se hagan las elecciones. ¿Qué va a pasar realmente por ser una primera experiencia en el caso de los votantes en el extranjero? Bueno, primero, como tú lo mencionas, de entrada creo que es una primera experiencia que es la que va a introducir esta opción de los guatemaltecos en el extranjero, y de cualquier forma creo que se debía dar. Creo que la igualdad o el derecho a igualdad contenido en la Constitución de la República es bueno hacerla valer en este caso, porque ellos son tan guatemaltecos como tú y como yo. Pero la realidad es que es poco el porcentaje o bajo el porcentaje de los guatemaltecos con derecho a voto que van a poder hacerlo. Se tiene contemplado que alrededor de 300,000 guatemaltecos en el extranjero van a poder ejercer su derecho a voto, y esto es porque no tienen DPI, o teniéndolo no les va a dar tiempo de empadronarse. Entonces este es un aproximado, es una proyección que tiene el mismo Tribunal Supremo Electoral. El otro tema es cómo se va a llevar a cabo el voto. Yo creo que esa es una incógnita que a todos nos surge cuando pensamos en el voto en el extranjero. Por ejemplo, hay países que lo hacen de forma electrónica, con huella electrónica o con firma electrónica, y eso diría yo que es la manera más rápida, viable y segura. El TSE está contemplando esa opción, pero si no se lograra implementar al 100%, también existirá la opción de voto por correo certificado. ¿Cómo funciona esto? El TSE a través del consulado le estaría enviando a su domicilio registrado el voto a la persona, al ciudadano, al guatemalteco, y por el mismo correo certificado lo estaría devolviendo, o de manera personal llevándolo al consulado para poder depositarlo en las urnas de cada consulado. Y ya será el consulado el que apoye al Tribunal Supremo Electoral para regresar las urnas con todos los votos recabados y poderlos entonces incluir dentro del escrutinio general de las elecciones. Hay otro artículo que entiendo está en la nueva reforma, el artículo 13, y que habla acerca de la libertad del voto. ¿Será que se va a dar una verdadera libertad en este evento electoral que se acerca, debido a que ha habido mucha manipulación en los eventos electorales anteriores? Sí, yo creería que actualmente el tema de una manipulación tanto del votante como de los votos ya es mínima. Lo que sucede actualmente todavía es que muchos candidatos se aprovechan de la necesidad de nuestra gente, de la necesidad del votante, y tratan de comprar el voto, por así decirlo, ofreciendo cualquier cantidad, no digamos de promesas, porque eso ya es costumbre de los candidatos tradicionales, sino cualquier cantidad de bienes, ¿verdad?, que de alguna manera hacen caer en esa tentación al votante. Algún tipo de fraude, Carlos, dudo que vaya a suceder. Hay muy buen control, tanto de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral como de las autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, que dan un buen acompañamiento. Ocurrirá probablemente, o puede ocurrir en alguna aldea muy lejana. Recordemos que en las últimas elecciones existieron alrededor de 20,000 mesas en las cuales se podían votar. Estas repartidas en los 338, todavía en las elecciones pasadas, 338 municipios, y creo que la idea era acercar al votante y tener el control un poquito más de las mesas,
Y lo único es que con esto de acercar el derecho al voto al votante sí es de llegar un poco más lejos a las comunidades, y eso podría complicar un poco la situación, pero no creo que va a existir mucho manipulación del voto o de las urnas en estas elecciones. Otro de los temas también importantes que necesitamos aclarar es el voto nulo, sí, que por primera vez pues creo que se va a poner esta modalidad. Aún existe un poquito de ambigüedad, pero realmente qué irá a pasar en la realidad, ¿verdad? Porque el voto nulo pues no se, digamos, en las contiendas electorales siempre se ha clasificado como un voto nulo, pero no específicamente como está contemplado en esta reforma. ¿Cómo lo contempla la reforma actual? Sí. Esto surgió también, como el resto de las reformas, por un clamor popular, por un clamor de la ciudadanía. Recordemos que desde abril del 2015, cuando la ciudadanía se volcó a las plazas, y digo a las plazas porque sucedió en casi todas las plazas del país, el rechazo a la corrupción, el rechazo a los funcionarios corruptos, y esto dio como consecuencia que por fin se aprobaran las reformas a la ley electoral. Que hay que hacer notar que falta mucho todavía, y posteriormente tal vez comentaremos un poco al respecto de las reformas que actualmente se encuentran en la Corte de Constitucionalidad desde el mes de enero. Pero el tema de las reformas, decía, fue producto de un clamor ciudadano por cambiar el sistema político, y dentro de esto, como tú bien decías, pasó el voto nulo de ser una forma de escrutinio a tener injerencia dentro de los resultados. ¿Cómo funciona? La reforma de la ley electoral, en el artículo 203 bis, con relación en el 201 y 210 de la misma ley electoral y de partidos políticos, establece que si en cualquier sistema de votación, es decir, para corporación municipal, para diputados por distrito, para diputados por lista o para la presidencia, si en ese sistema de elección el número de votos nulos es la mitad más 1 del total de votos válidos, esa elección debe repetirse. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en la elección a corporación municipal del municipio de Totonicapán, los votos válidos fueran 1000. Si los votos nulos alcanzaran 501 votos, eso significa que la elección a corporación municipal del municipio de Totonicapán debe repetirse. Creo que fue importante hacer la salvedad de que cada sistema de elección es independiente en cuanto al voto nulo, porque el resto de las elecciones tendrían vigencia, valor, salvo la del voto nulo. ¿Me explico? Y entonces esto lo que hace es responder al clamor popular de las personas que decían: no queremos a candidato A, B y C, y entonces queremos nuevos candidatos, porque esa es otra modalidad, o más bien otro punto que hay que tomar en cuenta para el voto nulo. En el mismo ejemplo de la Corporación Municipal de Totonicapán, si el voto nulo fuera mayor a la mitad de los votos válidos, se debe repetir la elección, pero con nuevos candidatos. Esto lo que significa entonces es que la gente no quería ninguno de los candidatos propuestos o ninguno de los candidatos inscritos, y deben de inscribirse nuevos candidatos. Tan así que la ley contempla que los partidos van a poder hacer otra vez asambleas para elegir a nuevos candidatos y poderlos proponer entonces. Surgen dos dudas más. ¿Habrá alguna o irá a existir alguna boleta específica donde diga nulo, o simplemente se va a hacer como en las elecciones pasadas, ¿verdad? Que quien manchó su hoja o quien la rayó más de la cuenta establecen el voto nulo? ¿O realmente el Tribunal Supremo Electoral tendrá contemplado una boleta específica donde diga nulo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo voy a una mesa. Si no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos, lógicamente tendría que haber una casilla, podríamos decir, donde diga nulo. Pero no sé si realmente lo contemplaron dentro de la ley, saber cómo lo irá a hacer el Tribunal Supremo Electoral, o no sé si las organizaciones políticas pues han planteado eso ante el Tribunal Supremo Electoral. Sí, en efecto.
el Tribunal Supremo Electoral lo que pretende, porque no puedo afirmar nada hasta que ellos lo hagan, pero lo que se ha hablado de parte del Tribunal Supremo Electoral es que, como tú bien lo dices, habrá una casilla, estarán las casillas de los candidatos y una casilla que diga nulo. Si fuera ese el caso, se van a sumar los que hayan puesto la casilla nulo y los votos que se han anulado, como normalmente conocemos la anulación de un voto. Entonces, la suma de estos dos tipos de votos, eso sí, una misma boleta. Y dentro de la boleta iría una casilla que diga voto nulo. Y repito, también serán nulos los que anulen totalmente cualquier intención de voto a favor de un partido político. Bien, pasamos a otro tema también que está de moda y precisamente creo que el Tribunal Supremo Electoral está pendiente de algunas resoluciones, la cancelación de los partidos, causas de la cancelación de un partido, ¿verdad? Y se mencionan ya varios partidos ahorita que posiblemente van a ser cancelados. ¿Qué causas son las que determinan la cancelación de un partido político? A ver, creo que lo que vale la pena mencionar en este caso, y es con respecto a las reformas, si ustedes se recuerdan, anteriormente un partido político podía o no proponer candidatos para cargos de elección popular, y aunque no lo hiciera, seguía vigente. Y eso es lo que nos tiene hoy con 25 partidos ilegalmente inscritos y 5 más por inscribirse. Entonces podríamos correr en estas elecciones con 30 partidos políticos. ¿Qué ideología pueden tener? No lo sabemos. ¿Qué plan de trabajo, qué plan de gobierno, qué políticas públicas pueden manejar? No lo sabemos. La mayoría, me atrevo a decir que la mitad, son simples fichas, ¿verdad? Como se le llaman, fichas electorales. Y entonces la reforma lo que incluye en esta ocasión es que los partidos políticos que no propongan candidato presidencial y vicepresidencial, o que no logren el 5% de los votos válidos a nivel nacional, salvo que puedan ganar una curul en el Congreso, quedarán cancelados. Esta es una novedad en estas elecciones 2019, es decir, que todos los partidos que estaban acostumbrados a mantener su ficha ahí dormida, su partido sin proclamar candidatos, sin inscribir candidatos, esta vez están obligados a inscribir los candidatos. Esto quiere decir que después de las elecciones yo puedo asegurar que se iniciará la cancelación de por lo menos 8 o 10 partidos políticos. Estamos hablando que para el 2020, después de las resoluciones de cancelación de partidos políticos, de 30 partidos que se esperan para estas elecciones, habrán 15 probablemente todavía vigentes. Muy bien. Otro tema también que es sumamente importante el poder mencionarlo es la democratización de los medios de comunicación. Por ahí vemos que hay inconformidad en muchos medios que no fueron convocados. Se argumenta también que la notificación o lo que emitió el Tribunal Supremo Electoral fue un anuncio sumamente pequeño en donde no se dieron cuenta muchos. En primer lugar, porque supuestamente hay marginación de muchos medios de comunicación por las pautas que se tienen que sacar. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar en los departamentos? ¿Qué va a pasar en los municipios? Acá pues los medios se manejan de otra manera. Hay canales de cable, además de eso hay radios, hay muchas radios comunitarias también, y hay radios comerciales. Precisamente el Tribunal Supremo Electoral, posteriormente a las reformas que el Congreso hizo en el año 2016, emitió el acuerdo número 307-2016. Este acuerdo se llama Reglamento de Medios de Comunicación. El nombre completo es Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Este reglamento lo que regula específicamente lo que tú mencionabas, Carlos, y en este caso, a la fecha, si no mal estoy, ya está terminando o ya terminó el proceso para que todos los medios de comunicación escrito, radial y televisivo, se hayan inscrito en el Tribunal Supremo Electoral ante esta unidad especializada sobre medios de comunicación para poder venderle pauta al Estado, y en este caso el Estado representado por el Tribunal Supremo Electoral.
A ver, después de la reforma del año 2016, ningún partido político va a poder contratar pauta con un medio de comunicación. Y esto lo que significa es que yo no voy a poder venir a este medio, por ejemplo, no voy a poder ir a un medio escrito, no voy a poder ir a un medio radial, a hacer una cotización y a decir que quiero contratar un minuto, una hora, un segmento, lo que sea, como sucedía en las anteriores elecciones. El problema que se da es, como tú ya bien mencionabas, qué sucede en los departamentos y no digamos en los municipios, donde hay radios comunitarias, canales departamentales o municipales, o canales de cable, como se conocen. Y esto lo que estaría implicando es que el votante no tendría, o más bien se estaría vulnerando su derecho a estar informado. El votante no tendría la información necesaria para saber cuál es el perfil de su candidato. No podría entonces decidir consciente y realmente cuál es la postura, quién es el candidato que se está proponiendo. Y entonces la idea de democratizar los medios fue positiva, es buena de hecho. El problema es que los plazos creo que nunca se pensaron en una realidad nacional, sino que solo se pensaron en decir ningún medio puede contratar pauta con un partido político. Y entonces ahora, a casi terminar el mes de julio del 2018, estamos en un momento en el que la mayoría de los medios nunca se inscribieron en esta unidad especializada sobre medios de comunicación del Tribunal Supremo Electoral, y ahora son muchos los medios de comunicación, ya lo decía, escritos, radiales y televisivos, que no van a poder prestar sus servicios entonces para los partidos políticos. Y el Tribunal Supremo Electoral va a tener un presupuesto para contratar las pautas en los medios y no va a tener que medios contratar. Eso es lo que el problema que estamos viviendo hoy. Bueno, de todos modos, todo tiene relación. Se ha hablado mucho de campaña anticipada. Anteriormente, la campaña era en todo tiempo. Terminaba un evento electoral y ya después del evento electoral, a los 2 o 3 días, ya se podía estar en campaña prácticamente, ¿verdad? Y salir a las comunidades y en fin. Y muchos se han aprovechado pues, de esos espacios grandes. Que también algunos argumentan que al hacer la campaña demasiado corta, no va a haber oportunidad para que realmente se conozcan a los candidatos, ¿verdad? Es decir, de manera integral, cuáles son las propuestas y cuáles son las ideas que tienen. ¿A qué se le va a llamar campaña anticipada ahora? Bueno, la campaña anticipada en este caso se va a dividir en dos grandes rubros. Uno es la campaña anticipada per se, que es la que hace un partido político previo a que el evento de las elecciones generales dé inicio, y más bien en este caso previo a que inicie la segunda fase, que es la de campaña electoral, que va a tener una duración aproximada de 3 meses. Yo diría la campaña más corta de toda la época democrática, de toda la era democrática. La forma de hacer campaña anticipada de un partido político, ya lo decía, es toda esa campaña a favor de un candidato o de un puesto de elección general o popular, con el logo del partido, promocionándolo entonces como tal, previo a que se abra o a que inicie la segunda fase que mencionaba. Será de 3 meses, ocupando los meses de marzo, abril y mayo, y los primeros días de junio, 36 horas antes del evento electoral. Y la nueva modalidad, él establecía en el artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y esta se llama propaganda ilegal de personas individuales. Y esto, ya lo decía, al igual que el resto de reformas a la ley electoral, surgen del clamor de la ciudadanía, y es que muchos hacían campaña proponiéndose ellos mismos para un cargo de elección. Por ejemplo, salían a todo el país, a todo el territorio nacional, promocionándose como candidatos a la presidencia, o más bien asegurando o afirmando ser los próximos presidentes de Guatemala. Actualmente, con la reforma contenida en el artículo 94 bis de la ley electoral, cualquier persona que salga en un medio de comunicación, en una valla publicitaria o en cualquier medio o espacio en el cual se promocione como candidato a un cargo de elección popular, puede ser candidato a síndico, concejal, alcalde, diputado para la CEN,
presidente, vicepresidente, cualquiera de los cargos de elección popular que conocemos, aunque no vaya acompañado de un símbolo del partido X o Y, él estaría haciendo campaña y propaganda ilegal de persona individual. Y la consecuencia de esto, ¿cuál es? O la sanción, que sería cancelada su inscripción. Es decir, ahorita esta persona puede andar, que de hecho hay varios candidatos que ya lo andan haciendo, y andan en el interior de la República, en cualquiera de los 340 municipios, promocionándose como candidatos a la presidencia, aunque no lo hagan con un partido específico. La sanción por esta campaña anticipada o propaganda ilegal debería ser que el 15, a partir del 15 de enero, cuando se abran las inscripciones, se cancelen sus candidaturas. Esa sería la consecuencia. Muy bien, el tema está bastante interesante. Nos vamos a ir a unos comerciales y luego volvemos. No se pierda el segundo segmento. Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión con Carlos Aquiles Amezequita Juárez, en temas diversos e importantes. Te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán. Nos encontramos en el segundo segmento y el tema es la reforma electoral. Vamos a seguir platicando acerca de este tema tan importante. Hablemos del control y la fiscalización de la propaganda anticipada. ¿Será que el Tribunal Supremo Electoral tendrá la facilidad y la capacidad con elemento humano y material, podríamos decir, para poder establecer control en todos los partidos políticos? Porque no es tan fácil. No, yo considero lamentablemente que a la fecha todavía el Tribunal Supremo Electoral no se encuentra con la capacidad establecida para poder controlar y fiscalizar a todos los partidos políticos a nivel nacional. Yo creería que hay municipios, de hecho si ustedes dan una vuelta por el país, hay municipios en el interior de la República donde a la fecha hay pintas en las casas de partidos políticos que ya ni siquiera existen, de elecciones de hace 3 años. Y entonces eso les puedo asegurar que no lo tienen ni siquiera reportado el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, especialmente o específicamente lo referente a la Oficina de Fiscalización, a la Dirección de Fiscalización, creo que tendrá que actuar únicamente con las denuncias que tanto la ciudadanía como los mismos partidos políticos lleven a cabo. Tenemos otro cambio también que se ha dado en la reforma de la ley electoral. Precisamente en las campañas anteriores se ha hablado mucho de que quienes le han dado dinero a los partidos políticos para sus campañas, el narcotráfico, el crimen organizado, empresas constructoras también, que ha sido muy común, y en fin, muchos fondos que no sabemos de dónde provienen, algunas veces de lavado de dinero. Aunque también yo quisiera que aprovecháramos el tiempo para que poder explicar un poquito acerca de la figura del lavado de dinero, ¿verdad? Porque muchas personas lo escuchan, pero no saben realmente qué es el lavado de dinero. Claro. El delito consistente en financiamiento electoral ilícito se encuentra contemplado en el artículo 407 literal N del Código Penal. Precisamente ahora se encuentra en el Congreso de la República en una comisión especial que la está revisando para hacer una modificación, porque el actual artículo establece que comete el delito de financiamiento electoral ilícito la persona que financiara o recibiera dinero para financiar su campaña y este dinero proveniera de no solo el narcotráfico, sino de cualquier ilícito, es decir, lavado de dinero, secuestro, extorsión y cualquier otro delito que pueda encontrarse tipificado en el Código Penal y en las leyes penales. La reforma lo que pretende es que no se castigue de la misma manera al que financie su candidatura
o el partido que se financie con dinero del crimen organizado y que sea castigado igual, cuando en realidad lo único que no hizo fue registrar dicho financiamiento. Y esto es lo que se ha llamado en el ámbito de la reforma, se ha llamado como financiamiento no registrado, o el financiamiento donde no se conoce, o más bien el financiamiento anónimo. El tema con el financiamiento ilícito, se puso bastante riguroso el artículo que lo define, porque cuando las autoridades electas llegaban, desde un alcalde, un diputado, hasta un presidente de la República, es que llevaba comprometido al cargo al cual había sido electo, o por el cual había sido electo, y llegaba entonces a pagar los favores, o a pagar lo que había significado el financiamiento que había sido para su campaña. Tú ya lo mencionabas bien, también en esto hay que mencionar financiamiento llevado a cabo por empresarios, y para nadie es un secreto de que varios empresarios a nivel nacional, con apellidos reconocidos, están ahora precisamente procesados por el delito de financiamiento electoral ilícito. Y esta es la diferenciación que la reforma quiere hacer, en el sentido de que probablemente, o más bien, no se cree que el dinero venga de la comisión de un ilícito, mucho menos del crimen organizado, pero que sí es un financiamiento anónimo. Y ahora nos preguntamos por qué el financiamiento es anónimo. El financiamiento se daba de forma anónima porque el empresario no quería aparecer como financista en un listado que podría tener no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino un medio de comunicación, porque precisamente después, y coincidentemente después, aparecían como los grandes contratistas. Y estos contratistas eran contratistas de un consejo, contratistas de un consejo departamental municipal, o incluso contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. O municipalidades. Y entonces eran contratos millonarios en el que no se podía establecer por qué se le adjudicaba a determinados financistas, pero después de que se hace la investigación resulta que eran precisamente los que financiaron al alcalde, al candidato presidencial o al candidato a diputado, los que resultan con la adjudicación de estos proyectos millonarios. Y entonces lo que se pretende con esta reforma es diferenciar el financiamiento que procede del crimen organizado o de la comisión de un delito, y el financiamiento que únicamente no fue registrado. Ahora, lo que está sucediendo actualmente, uno, es que pocas personas, pocas empresas de verdad quieren ser financistas de un partido político. Y las pocas que son, entonces no quieren aparecer aún, pero tienen el miedo de aparecer o de no ser registrados, porque entonces estarían incurriendo en el delito de financiamiento electoral ilícito. La duda es sobre el lavado de dinero. ¿Cómo puede ser afectado un partido por lavado de dinero? Era para dar una explicación, ¿verdad? Porque ese tema generalmente se habla mucho dentro del ambiente jurídico. Cualquier abogado lo puede entender, pero muchas veces como pueblo no podemos entender esos términos. A ver, en el caso de los partidos políticos, lo que hacía el crimen organizado para lavar el dinero era, en primer término, el lavado de dinero significa que el dinero proveniente del crimen organizado o de la comisión de un delito se blanquea de alguna manera, por eso se le llama lavado de dinero, pero en realidad se legaliza a través de una industria, comercio, para poder acreditar de alguna manera que fue obtenido de manera legal. ¿Qué pasa en el caso del financiamiento de los partidos políticos y el lavado de dinero? Se dieron cuenta que era una buena forma de lavar el dinero, ya sea proveniente del narcotráfico o de cualquier comisión de un delito, dárselo al candidato alcalde, a presidente, a diputado, y después este iba a entrar a través de una de sus empresas de construcción o de cualquier proveeduría del Estado, y entonces ahí el dinero que había obtenido de la comisión de un delito posteriormente iba a regresar, después de financiar un partido político, iba a regresar de manera lícita
por la contratación de un bien o servicio por parte del Estado a través del candidato hecho funcionario al cual hayan financiado. Hemos tenido campañas millonarias en Guatemala, no solo en Guatemala, sino también hasta se ha reflejado en los departamentos. Siempre se dice que son millones de quetzales los que se han empleado, y en la última campaña electoral se habla hasta de más de 400 millones. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral a través de la nueva reforma? ¿Hay un techo presupuestario para los partidos? Es correcto. Hasta las elecciones del 2015, el techo de campaña era aproximadamente 58 millones de quetzales por cada partido político. Este número salía de multiplicar el número de empadronados, que asciende actualmente aproximadamente a 7.5 millones de empadronados, a razón de $1 por empadronado, lo que daba entonces 7.5 millones de dólares, y al final era, haciendo la matemática, salía un número redondo de 58 millones de quetzales. Actualmente el número se redujo a la mitad, es decir, el cálculo del techo de campaña se hace a razón de 50 centavos de dólar por empadronado. Y entonces el número de empadronados se tiene contemplado que es 7.5 millones, y eso arroja un número aproximado de 28 millones. Es decir que para estas elecciones del 2019, la otra novedad es que el techo de campaña se redujo a la mitad y los partidos políticos van a poder gastar únicamente 28 millones. El que supera este techo de campaña es sujeto a un proceso de cancelación de su partido. Esto lo que quiere decir es, si hacemos una matemática rápida, son 340 municipios y 23 distritos electorales más la campaña presidencial. O sea, en realidad lo que se puede gastar en una candidatura para corporación municipal o para un candidato a diputado es bastante baja. Bueno, para poder establecer un control, ¿verdad?, de los fondos que manejan los partidos políticos, se habla ahora de que ya puede haber intervención del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, de los derechos humanos, ¿verdad?, que puede hacer acompañamiento en vigilancia, podríamos decir, Contraloría y la Contraloría General de Cuentas. ¿Cómo se va a dar todo ese engranaje, verdad? Por ejemplo, en el caso de que alguien no esté de acuerdo porque vea alguna anomalía y que presente alguna denuncia. Eso es importante mencionarlo, Carlos, porque cualquier ciudadano, así como cualquier miembro de un partido político, puede presentar la denuncia de un gasto de un partido político no registrado. Y esto de verdad va a ser una cosa que si le ponemos un poquito de buena intención, vamos a lograr que muchos partidos políticos tengan sanciones suficientes incluso para ser cancelados. Y esto va a significar que hay muchos eventos que de hecho ya se están dando, que no lo registran en sus gastos como partido político. Pero los gastos de campaña que se van a dar en los 3 meses que ya hablamos, entre marzo y junio, esos 28 millones que se pueden gastar y que es como techo, que va a dar resultado de cada quetzal que se gaste en cualquier candidatura a alcalde hasta una candidatura presidencial, ya sea un meeting de 30,000 personas o un almuerzo de 20 personas, si este gasto no fue registrado, cualquier denuncia hecha en la inspectoría del Tribunal Supremo Electoral o a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral puede ser suficiente para imponer multas de entre 5,000 y 50,000 dólares. O sea que sí existen bastantes sanciones, ¿verdad? Bastantes sanciones y bastantes controles por parte del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, los partidos políticos hoy por hoy, muchos no saben y otros ya no quieren hacer gastos porque el proceso de registro de los gastos que tiene que llevar a cabo con todos sus candidatos es un proceso bastante estricto, y si no se cumpliere habrán muchas sanciones, tanto económicas como lo mencionaba, al punto de llegar también a sanciones de cancelación del partido. Ahora bien, lo positivo de esto, además de regular, organizar y ordenar los gastos de los partidos políticos, también es, primero, desincentivar a los financistas provenientes del crimen organizado, porque entonces primero no van a poder
lavar el dinero, como lo hablábamos anteriormente, en cantidades exageradas, porque ningún partido se va a querer prestar a eso. Vemos ya varios secretarios de partidos políticos procesados penalmente y no creo que se preste. Y segundo, va a ser una campaña, yo diría que la más austera, la de menos gasto en los últimos 32, casi 33 años de era democrática. Me llama la atención algo con respecto a lo que es propaganda anticipada. Algunos partidos están utilizando apoyarse, por ejemplo, en algunas ONGs y que están, digamos, ya prácticamente, digamos que en plena campaña, solo que no con el nombre del partido, sino con el nombre de otra organización. Más nombres de algunas ONGs. ¿Qué va a pasar en ese caso, por ejemplo? Bueno, de hecho, las reformas de la ley electoral y de partidos políticos también contemplan la prohibición para cualquier asociación, fundación o ONG que haga campaña, ya sea a favor de un partido político o lo que se daba más, a favor de una persona que vaya a ser candidato a un puesto de elección popular. Entonces, el personaje, la persona que esté actualmente apoyándose en una ONG, fundación o asociación, promocionando su nombre, y si en algún momento se promocionare como posible candidato a un cargo de elección popular, no solo será cancelada su inscripción, sino que esta fundación, asociación o ONG es sujeta también de sanciones, incluso de comisiones de delitos. Muy bien. Realmente Guatemala necesita cambios bastante profundos. Creo que ha sido un clamor popular y muchos esperamos un presidente. ¿Qué cualidades y qué calidades tendrá que tener los nuevos candidatos? Si la gente está a la expectativa de que lo que necesita Guatemala es un estadista. Bueno, yo creo que de entrada el famoso outsider, como se conoce a las personas que no son de carrera política y que participan por primera vez, yo creo que el tema de las elecciones 2015 y la persona que se eligió, que elegimos todos para presidente de la República, creo que ya no se va a volver a dar. Creo que estas elecciones 2015 fueron únicas en mucho tiempo y en este 2019 no se va a repetir. El votante no creo que regrese a las urnas a escoger a una persona que no sepa nada de administración pública, que no tenga ninguna capacidad comprobada o que no tenga conocimiento del ámbito político. Pero también, como tú decías, ¿cuáles son las cualidades que debería de tener? Yo creo que debería ser una persona capaz, una persona que no tenga cuestiones que resolver con la justicia. Tiene que ser una persona que conozca el ámbito administrativo y no tiene que ser precisamente alguien que haya hecho gobierno o alguien que haya estado en un puesto público, pero sí una persona que sepa lo que es generar empleo, una persona que sepa la importancia de que las personas tengan servicios básicos como salud y educación, es decir, una persona con conciencia social y definitivamente una persona transparente, que pueda llegar a inscribirse como candidato presidencial sin el temor de que vaya a tener uno u otro problema que solventar con la justicia. Muy bien. Otro tema también que debe de ser tratado y con mucha atención, las encuestas. Sí. No sé si quedaron reguladas en la nueva reforma. Precisamente tenemos el ejemplo de las encuestas que se venían realizando en México, que acaba de darse la elección, ¿verdad?, de presidente. Inclusive allá se habla hasta encuestas de boca de urna, creo que le dicen, ¿verdad?, que se están haciendo prácticamente simultáneamente cuando los votantes están llegando a las mesas. ¿Cómo se va a hacer las encuestas acá en Guatemala? ¿Hay alguna regulación? ¿No existe regulación? ¿O se va a venir haciendo como en tiempos anteriores? Porque las encuestas también han servido para manipulación dentro de la población. Sí, definitivamente. Sí, en esta reforma, tanto en la ley electoral de partidos políticos como en el reglamento,
sí se estableció la regulación de las encuestas. Ellos tienen un plazo anterior a las elecciones donde ya no se pueden llevar a cabo, ni siquiera, no solo no hacerlas, sino no se pueden comunicar a los medios de comunicación. Y la idea es precisamente eso, que no se utilice el medio de las encuestas para poder ayudar o promocionar a un partido político o a un candidato en especial. Y la reforma entonces lo que previó es que con un plazo de antelación no se puedan llevar a cabo encuestas de tanto generales como específicas en alguna corporación municipal o en alguna elección distrital. En los medios de comunicación se anda mencionando ahorita fuertemente el tema de transfugismo, y precisamente la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos una resolución que creo que todos los guatemaltecos estamos a la espera de qué es lo que va a pasar. ¿Por qué se dio el transfugismo? Y se tiene entendido de que el Congreso de la República pues hizo alguna reforma interna que provocó prácticamente de que más de 70 diputados, 78 diputados no puedan participar para el siguiente evento electoral. ¿Será que se va a dar esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, o está todavía pendiente de resolver, o hay impugnaciones para que vuelvan a participar estos diputados? Bueno, yo comenzaría por el origen. Este es, dentro de las reformas que se dieron en el 2016, se incluyó el artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y esto es lo que indicaba, o lo que indica actualmente, es que ningún partido político podrá, dice el artículo, queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que han sido electos por otra organización política. Lo que significa entonces es que los diputados que fueron electos por un partido A no van a poder ser candidatos en un partido B, C, D o E. Actualmente hay dos acciones que se encuentran, como tú ya bien lo decías, se encuentran ahorita en proceso. Una es un amparo que se interpuso en contra de la vigencia de este artículo, porque dice que se viola el derecho a ser electo por parte de estos diputados que desearan correr o ser candidatos con un partido distinto al que los eligió. Y la otra acción que están tomando los diputados denominados tránsfugas es una posible reforma al artículo 205 ter. Esto lo podemos dar por, no va a ocurrir, lo podemos dar por desechado por cuestiones de tiempo. El tema de la Corte de Constitucionalidad de otorgarse ese amparo quedaría sin efecto el 205 ter. Si tú me preguntas en este momento si va a ocurrir, yo te diría que no. Yo te diría que va a seguir vigente el artículo 205 ter y seguirían con el mismo inconveniente o la misma prohibición para participar de estos 78 diputados. Muy bien, estamos llegando ya al final de este programa. Me gustaría que pudieras dar tus conclusiones, ¿verdad?, acerca de lo que es la nueva reforma electoral, y qué consejos podrías dar a la población con respecto al evento electoral que prácticamente ya lo tenemos a pocos meses. Bueno, yo diría que si bien es cierto estas reformas no son lo mejor o lo que todos los grupos hubieran esperado, sí puedo decir que es un buen paso. Sí puedo decir que incluye muchísimos temas que son beneficiosos para estas elecciones 2019 y beneficiosos también para los votantes que van a llegar a las urnas. Esperamos que superen esos 4.5 millones que fueron los electores en el 2015 y que lleguemos a 5 o 6 millones para este 2019. Creo que hace falta mucho por hacer con respecto a reformar la ley electoral, en general reformar el proceso electoral. El tema aquí es llamar al ciudadano, llamar al votante a que piense su voto, a que de verdad evalúe a los candidatos. Creo que es un momento de que el elector, el votante, tome en sus manos la decisión, tanto de su municipio, de su departamento, como la decisión de quién queremos que gobierne 4 años nuestra república, nuestro país, quién queremos que gobierne 4 años Guatemala.
Entonces el llamado es a que el voto sea pensado, a que nos informemos quiénes son los candidatos y a que acudamos a votar, que creo que es lo más importante. Muy bien, bueno, agradecemos tu estancia acá en Totonicapán y tu experiencia como consultor, ¿verdad?, en diferentes temas. A ustedes, queridos televidentes, les agradecemos también su atención y les decimos desde ya, ¿verdad?, que es un deber cívico el que todos no nos quedemos en nuestras casas, sino que este evento electoral que viene sí es la oportunidad en que todos tenemos que elegir a los que nosotros creamos convenientes. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Volveremos la próxima semana con un nuevo tema. Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión con Carlos Aquiles Amezquita Juárez, en temas diversos e importantes. Te esperamos todos los jueves a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde por tu canal Totovisión Totonicapán.